Hermanos, por primera vez, estoy poniendo parte de las enseñanzas de la Biblia en una página aquí en redes sociales, aquí en Facebook. Porque debemos tener una conciencia social y por qué predicamos el Evangelio de Jesús. Y también debemos estar conscientes de que nos debemos guardar de la ceguera espiritual. En YouTube tengo un programa que se llama Guardado de la ceguera espiritual. Son 100 videos. Y aquí en Facebook es primera vez que estoy acomodando este programa, esta página, para que todos ustedes puedan, si gustan, observarlo. Hermanos, la situación es bastante grave. Yo he platicado con muchas personas. En mi trabajo tengo la oportunidad de predicar el Evangelio. Dijo Pablo. Y a mí no me mandaron a bautizar, me mandaron a predicar el Evangelio. Y la instrucción de nuestro Padre Celestial es precisamente esa: predicar el Evangelio. Entonces nosotros no podemos estar en otra cuestión. Los apóstoles nombrados por nuestro Señor Jesucristo, incluso a Pablo lo nombró, pues ellos impusieron las manos en muchos seguidores. Los apóstoles que nombró Jesús, no cualquier persona. A personas llenas de fe, llenos de Espíritu Santo, dice aquí, en su sabiduría, que tenían conocimiento. Entonces, hermano, y eso les permitió que hicieran grandes prodigios. Entonces, nosotros a varias personas, porque debían estar ahí en Hechos, capítulo 6. Vamos a ver. Hechos. Miren, hermano, yo hablo mucho con la palabra de Dios en la mano, porque así no hay lugar a dudas de todo lo que yo les esté comentando. Vamos a ver, Hechos, capítulo 6. Vamos a ver, Hechos, capítulo 6, en el versículo 3 en delante, dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No se va a escoger a cualquier persona. Y todavía dijeron, en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya les habían enseñado, hermanos.
Y esto es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. No es otra cuestión. Ya ven que a Esteban incluso hasta lo mataron. Y esto es muy importante que sepamos, hermanos, porque, fíjense bien, creen los cristianos, creen realmente en la palabra de Dios, creen en Jesucristo, hermanos. Yo tengo mucha información. Les digo, tengo 100 videos de guardados de la ceguera. Vamos a ver. ¿Saben los cristianos por qué son cristianos? Les vuelvo a comentar, he platicado con mucha gente. Vamos a ver Hechos, capítulo 11. En el versículo 26 dice: en Jerusalén supieron que en muchos lugares estaban predicando la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Aún así mandaron a Bernabé y a otros y fueron a buscar a Pablo. Lo encontraron, ¿no? Entonces, pues, se fue Bernabé y fueron a buscar a Pablo. Entonces, todo esto había sucedido, ¿por qué? Porque todos los seguidores de Jesús habían sufrido persecución y unos estaban, ahí nos dice en 11:19, ¿no? Estaban en Fenicia, en Chipre, en Antioquía, ¿no? Y ahí no hablaban a nadie más que a los judíos, ¿no? Pero hubo una persona, en el 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es convertirse, hermanos? Salirse de toda maldad. Proverbios 8, del 3 en adelante, nos dice que el temor de Dios es aborrecer la maldad. Veámoslo rápidamente. Ya lo hemos visto en muchos otros estudios, hermanos, pero Proverbios capítulo 8. Veamos ahí, por favor. Dice, en el 13, fíjense bien, desde el 12 vamos a leer, dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia y mío es el poder. Y sigue diciendo ahí que reinan los reyes y todo. Podemos ver en Deuteronomio 17 cómo fue que hubo gobernantes en el pueblo de Israel. Bueno, no nos vamos a desviar. Estoy tratando de que vean que hay mucho estudio anterior y que se nos dijo ir y predicar el evangelio. Esa es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa, hermanos. Tampoco ir a bautizar ni nada. La Biblia tiene mucha verdad, pero hay mucha cuestión que se los he explicado de muchas maneras, que está manipulada. Recuerden que las Sagradas Escrituras fueron escondidas, fueron manipuladas. Se crearon, de ahí nacen las tradiciones y posteriormente dogmas. Todavía vivía Pablo, es lo que estamos viendo aquí. Dice, vamos a ver ahí, dice 11:25 en Hechos, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Es la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Ese es, no es otra cosa, hermanos. Es la enseñanza de Jesús. Esa es la iglesia. Viene a ser la esposa de Jesús, que debes andar en su palabra para que tú... Jesús es el esposo y la iglesia viene a ser la esposa. Entonces dice ahí, 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vivía todavía el apóstol Pablo cuando sucedió eso. Y otros apóstoles también, porque ya vimos ahí que llegaron y a muchas personas les impusieron las manos los apóstoles, no cualquier persona, los apóstoles. Y los apóstoles son nombrados por nuestro Señor Jesucristo. Tan fue así que podemos ver ahí que los mismos apóstoles nombraron a un apóstol para sustituir a Judas. Entonces, nosotros estamos pensando, ahí en el capítulo 1, dice, en el versículo 12, Hechos capítulo 1, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. En el 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado unidos, dice en el 21, Hechos capítulo 1, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamando Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, o sea, él era el 12. ¿Pero qué pasó después? A Matías no se le vuelve a mencionar ya en ninguna parte, ni como apóstol. Nuestro Padre Celestial, Jesús, nombró a Pablo mediante una visión y todo. Entonces el apóstol número 12, ¿quién es? Es Pablo. ¿Quién lo nombró? Jesús. Entonces, hermanos,
pues nosotros no podemos estar pensando en que alguien es apóstol nada más porque sí, ¿no? Tuvo que ser nombrado por nuestro Señor Jesucristo. Esto se lo digo porque hay muchas organizaciones por ahí que dicen tener apóstoles. Los nombró Jesús. Y para que eso suceda, tuvo que haber sucedido algo como lo que le sucedió a Pablo. Y Pablo era una persona muy instruida. Y sin embargo le dijo, te ha de ser difícil estar hablando de cosas. Entonces, hermanos, esto es para que ustedes lo comprendan. ¿Y por qué estamos viendo esto? Y por primera vez se nos llamó cristianos a todos los seguidores de Jesús en Antioquía. Ahí fue. 200 años después, empezaron a distorsionarse mucho las enseñanzas de Jesús. Y todo vino a caer en el 300, en el concilio de Nicea. 300 y piquito. Ahí, porque el emperador Constantino, como había muchas creencias, incluyendo la de los cristianos, veía que su imperio se estaba fragmentando. Entonces él convocó a todos y universalizó una creencia. Revolvió los dioses de ellos con los dioses, con enseñanzas de Jesús, transgiversadas. Ya no era lo que era el cristianismo. Ahí nació la Iglesia Católica, hermanos, que es universal hasta la fecha. Y también les comento, Apocalipsis 17 nos menciona, vamos a verlo. ¿Por qué estoy viendo todo esto así, hermanos? Porque desgraciadamente hay muchas personas que siguen con tanto dogma, con tanta mentira de tantos siglos. Dice aquí, Apocalipsis 17. Dice en el versículo 5, y en su frente su nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi, dice aquí en el 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Si nosotros empezamos a ver, platicando con varias personas, hermanos, arraigadas completamente en situaciones muy aferradas a ciertas enseñanzas de esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Recuerden que solo hubo una enseñanza, la de Jesús, la cual fue transgiversada del año 200 en adelante. De ahí salieron incluso varias de esas cosas que se llaman iglesias, que empezaron a desvirtuar a Jesús y a decir un montón de cuestiones que hasta la fecha, les puedo decir hasta los nombres de esas cosas, de esas enseñanzas que las profesan determinados grupos. Después del 200, después de la muerte de Cristo, y en el 300 nace la Iglesia Católica, donde revolvieron todo y todo lo transgiversaron. Y como solo había una iglesia que era la de Jesús y la descompusieron, la transgiversaron, la Iglesia Católica Universal vino a conjugar todo y de ahí salen el montón de abominaciones. Entonces, ¿tienes esto? Muchos se enojan, pero es la verdad.
Es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra de Dios dice, no te harás imágenes. La réplica dice, es que no las adoramos. La palabra de Dios dice, no te harás imágenes. Y más adelantito, eso lo podemos ver en Éxodo 20. Y más adelantito dice, no tendrás otros dioses delante de mí. A esas imágenes que vienen a ser piedra de tropiezo porque les han enseñado muchas cosas, hacen signos ahí les llaman persignarse, no sé cuánto, las pasean, se hincan, van enfrente de ellas, les ponen flores, les ponen un montón de cosas y le están pide cuestiones importantes que solo a Dios se la deben de pedir. ¿Qué dijo? Vamos a ver Mateo 3. Estoy hablando muy someramente, pero no puedo dejar de ver la Biblia, hermanos. Se los digo porque así debe de ser. 3, dice 8. ¿Qué dijo aquí Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué pasó esto? Porque en el mismo capítulo 3, en el 7 dice, al ver él, ¿quién es él? Juan el Bautista. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, pero no había todavía enseñado. ¿Y cuál es la ira venidera? Veamos ahí Apocalipsis 15. Del 1 en el delante dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, la ira venidera. En el 16 dice, en el 1, ahí pueden leer capítulo 15, Apocalipsis 15, todo. Ahora, en el 16, del 1 en delante, oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahí está. Y esto culmina en el capítulo 17, donde dice 17:5, y en su frente un nombre escrito en un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya vimos 2 abominaciones, no te harás imágenes. Tienen el montón y hasta se hincan y le piden un montón de cosas. ¿Qué dijo Juan? Haced frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Jesús, ¿qué dijo cuando empezó su ministerio? Ahí, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y de ahí ya vienen las bienaventuranzas, que nos vaya bien, la felicidad que vamos a tener los que tenemos esperanza. Entonces, hermanos, queremos cristianos en Dios. Yo he platicado con muchas personas, adultas, jóvenes, muchas personas adultas tienen muy arraigado todo lo que les han enseñado falsamente. Y dicen, es que hay apóstoles, es que hay esto, hay lo otro. No, hermanos, categóricamente dice, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros,
Sí hay profetas, sí hay maestros, pero son falsos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sí los hay. Hasta Juan fue el último profeta. Porque dice, hasta Juan. ¿A quién vieron ahí? Veámoslo ahí en Mateo, lo podemos ver así rapidito. Dice, vamos a verlo, por aquí está. Bueno, pues creo que es en el 6, vamos a ver. Dice, ¿a quién saliste a ver? Dice, ¿a quién saliste a ver? Las personas con ropas elegantes están en los palacios. Entonces, hermanos, estoy tratando de recordarme aquí, tengo varias cuestiones, pero tenemos que verlos. Dice aquí, vamos a ver. No lo encuentro. A ver, vamos a ver en otro capítulo, en otro ¿a quién saliste a ver? Pues eso es importante, por eso quiero encontrarlo. Disculpen, me estoy dilatando, pero así sucede muchas veces cuando está uno pensando en otras cuestiones, hermanos. Fíjense aquí en el 11 lo que nos dice. 11, capítulo 11, en el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Después ya no. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, no hay profetas. Aquí ya lo notamos. Capítulo 11. Versículo 12 en delante. Entonces, hermanos, pues nosotros no podemos decir otra cuestión de que hay profetas o que hay maestros o que hay alguna otra cuestión. No, hermanos, no. El que no está con la palabra de Dios está contra la palabra de Dios automáticamente. La pregunta es, ¿creen los cristianos con la palabra de Dios? ¿Creen que existe Dios? He platicado con muchas personas muy supuestamente científicos. Entonces nosotros no podemos estar viendo algo que no debe de ser, porque pues nosotros no podemos estar pensando que somos hechos así nada más. Hablan de la evolución. Yo les he dicho, bueno, si es evolución, ¿por qué solo hablan del género humano? ¿Por qué no hablan que también un mango pudo haber venido de una papaya? Son el mismo color. Y otras cosas más. Y además con la palabra de Dios todo es predecible. No puede dar un caballo y una cabra, un caballito.
Todo es en género y especie, hermanos. Les he comentado, bueno, a ver, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Porque también ellos me lo han dicho. Digo, bueno, si es eso, a ver, dime. No, pues que el huevo, no que la gallina, no, señor. Y les he comentado así, óiganlo bien, si hay gallina, hay huevo. Si hay gallina y hay gallo, hay huevo. Y hay pollito. Así de fácil está, hermano. Predecible todo. Un árbol de mango no puede dar manzanas. Una planta de tomate no puede dar uvas. ¿No, hermanos? Todo es en género y especie. Insisten muchos. Y que la constelación Andrómeda y que la constelación Alfa Omega y que una está a 2.5 millones de años luz todavía. Y la otra a 4 millones de años luz. Y hasta le aplauden a ese científico. Digo, a ver, ¿de dónde sale eso? ¿Quién lo vio? ¿Cómo lo vio? No, que el rayo láser. Cualquier cosa que mandes para allá tiene que durar 4 millones de años o 2.5 millones de años a la velocidad de la luz. 2.5 millones de años de ida y 2.5 millones de venida. 4 millones de ida y 4 millones de venida. ¿Cuántos años vives tú? ¿Lo ves? ¿Lo has visto? No, que el telescopio, con el telescopio puedes ver muchas cosas a muchas distancias, pero no puedes medir. Con un microscopio, sí, a 40 centímetros, 50 centímetros, puedes ver algo muy pequeño, pero mira la distancia. Pero estás hablando de 4 millones de años luz. ¿Cuántos años vives tú para poder ver eso y dar credibilidad? Hay que aprender a razonar. Nuestro Dios nos dio mucho pensamiento, mucho razonamiento. Y todo lo que nosotros hagamos, hermanos, pues tiene que ser conforme a la palabra de Dios, porque no podemos estar en otra cuestión. Ahora, ¿por qué sale todo esto, hermanos? Por la crítica. La crítica, ¿qué nos lleva? Dicen, es que usted critica. Mira, si yo no soy un ser pensante y ejerzo lo que Dios me dio para poder pensar y poder discernir y comprender lo comprensible, entonces, ¿cómo? Y no es criticar, es discernir y observar lo que está ocurriendo y lo que dice la palabra de Dios. Dice, bueno, ¿es usted pastor? La máquina de coser la inventaron en Alemania. Tú no puedes hacer una máquina de coser si no tienes permiso alemán. Igual está lo de los pastores. La Iglesia Católica hizo pastores y es la única que puede dar el título de pastor en cualquier escuela que vayas, evangélica y de la que vayas. Y además tienen la misma doctrina, porque en los exámenes atrás están vestidos de negro y hay muchos videos que lo demuestran. Ahí están tomando nota. Si esas personas que están siendo examinadas no presentan la misma doctrina que ellos requieren, no les dan el título de pastor. Podemos ver muchas cuestiones, hermanos. Muchas cuestiones. Nosotros no podemos estar pensando, no podemos estar pensando en que sabemos todo. Por ahí hay alguien que quiere hacer un librito de ética, de moral. Veamos Deuteronomio 17.
Dice, capítulo 17, Deuteronomio, del 14 en adelante. Dice en el 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Cuando les iba a dar posesión, les dijo, no se mezclen con ellos. En el 16 dice, capítulo 17, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Dios os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Dice que no se enriquezca, que no haga acciones que provoquen que tengan riquezas o que tengan esclavitud. En Egipto había mucha riqueza, pero había mucha esclavitud. El pueblo de Israel ahí estaba esclavizado. Y ahí lo sacó nuestro Padre Celestial. Capítulo 17, versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto le mandé yo decir allí a una persona que supuestamente van a hacer un librito de ética y de moral. Aquí está. Ética y moral, aquí está. Y en el 18 dice, capítulo Deuteronomio 17, versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, de los levitas, no de los católicos. En ese tiempo eran levitas, verdaderos sacerdotes. Ya todo lo demás actual está transgiversado. Tienen la misma doctrina. 17-19 de Deuteronomio dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Hermanos, lo hacen los gobernantes. En ese tiempo eran reyes, ahora son gobernantes o autoridades de policía, los mismos que le dicen patrones, presidentes, gobernadores, secretarios, secretarias, y bueno, un sinfín de nombres tienen ahora, pero son autoridades. ¿Ven esto? ¿No, hermanos? Entonces, pues, no podemos estar nosotros viendo esto, hermanos. Todo esto precisamente es lo que ocasiona muchas veces. Aquí tengo mucha información, si les enseñara yo. Estoy viendo algunas cuestiones que podemos ver. Allí en Gálatas 5 podemos ver todas las abominaciones que no se deben hacer. ¿No? Que no se deben de hacer. Entonces esa gran ramera, la madre de todas las abominaciones, ha intervenido en muchas situaciones. Se ha enriquecido. Hay mucha información allí debajo en el Vaticano. Hay riquezas. Si esas riquezas se repartieran entre los necesitados, como fue al principio de los cristianos, ellos mismos se deshacían de sus cosas y con ellos se apoyaban. Primero a los que estaban en la iglesia, en la misma enseñanza y doctrina. Podrían ayudar a algún otro, teniendo misericordia también. Porque sí lo puede hacer. Ahí, Éxodo 24 dice, no te hagas imágenes. En Gálatas 5 escribió Pablo todo lo que es de la carne y que no es del espíritu. En Juan 3, capítulo 3 y versículo 3 nos dice que se debe nacer de nuevo. Ahí le explicó a Nicodemo. Nicodemo era una autoridad y fue a ver a Jesús a escondidas, lo fue a ver de noche. Por eso le dijo,
De verdad te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y ahí le hizo Nicodemo un montón de preguntas. Entonces, hermanos, pues te enseñan que ya eres hijo de Dios, pero para ser hijo de Dios, veamos Apocalipsis 21, hermanos. Vamos a ver, Apocalipsis 21, del 7 en delante. Miren aquí dice, el que venciere, Apocalipsis 21, del 7 en delante, versículo 7 en delante, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuándo vas a ser su hijo? Cuando vencieres, cuando estés fuera de toda maldad. Proverbios 8, del 3 en delante. Aborrecer, el temor de Dios es aborrecer la iniquidad. Ya lo vimos. Y estamos viendo muy tranquilamente ahorita. Entonces, hermanos, pues yo creo que con esta pequeña participación, yo quisiera que ustedes, hermanos, realmente comprendan. Nosotros no le podemos pedir a Dios algo que Él ya nos dijo que no hiciéramos. No podemos desvirtuar la palabra de Dios. Fue muy manipulada. Nosotros no podemos decir, no nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. Líbranos del mal. Nosotros debemos resistir al diablo para que él huya de nosotros. Nosotros debemos purificarnos y ser santos como Él es santo. No hay más, hermanos. Y los actos humanitarios que nosotros debemos manifestarnos, pues es el amor al prójimo. Una personita hace unos días me comentó que se iba a casar, que ella era cristiana, me dijo, y que le llegaban muchos mensajes de otras mujercitas que decían de su prometido que a la hora que ellas quisieran iban a hacer un montón de cuestiones con él, y que ella era una simplona que porque no se pintaba, no se adornaba, y las otras sí lo hacían. Ahí en Génesis 6 lo podemos ver. Las hijas de Dios, ¿ustedes creen que no eran bonitas, hermosas, bien arregladitas como debe de ser? ¿Y las hijas de los hombres quiénes son? Los hijos de Dios son los que están con Dios. Los hijos de los hombres no están con Dios. Y ahí nos relata una serie de cuestiones que se metieron hasta con las hijas de los hombres, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las vieron bonitas, pintadas, a lo mejor hasta enseñando lo que no deben. No, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Podemos darle una revisada a eso. Yo he escuchado por ahí muchos pastores que dicen un montón de cosas, pero no se atreven a decir lo que yo les estoy diciendo ahorita. La madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra es la Iglesia Católica. Y todas las iglesias salieron de ahí y tienen la misma doctrina. Y Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, no en nombre de tres. Y ahí en Mateo 28, ¿qué nos dice? Manipularon la escritura, pero ni supieron manipularla bien, porque finalmente dice
28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y le agregaron: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es, hermanos. Pedro dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y Pablo dijo: a mí no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. Y eso sí dice aquí: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros, nuestro Señor Jesús, y su enseñanza, su Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Ahí lo pueden ver en Juan, a ver qué día lo podemos dilucidar bien. Aquí está el Espíritu Santo. Hay que saber estudiar, hermanos, para que nosotros podamos dilucidar correctamente. Dios no se contradice nunca. El antecedente de Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. El ángel le dijo: se llamará Jesús. Hermanos, debemos entender. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que siguen la voluntad de mi Padre. Bueno, hermanos, creo que con esto pues hemos dado una ligera situación de lo que verdaderamente es el Evangelio: arrepentirse, salirse de toda maldad, de toda iniquidad, aborrecer. Veámoslo por último. Proverbios, ya lo vimos, vamos a verlo otra vez. Proverbios 8, del 13 en delante, hermanos. Proverbios 8 dice, desde el 12 leímos, veamos: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El amor de Dios es aborrecer, el temor de Dios es aborrecer el mal. Ese es el temor de Dios. Cuando se habla de temor de Dios, es aborrecer el mal. ¿Cómo qué? Aquí nos dice: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. En el 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amo a los que me aman. Hermanos, Dios es misericordioso. Si tú lo amas, Él te ama, te perdona. Pero debes salirte de toda maldad, de toda iniquidad. Dice: amo a los que temprano me buscan. Antes de tomar una decisión, hermanos, tienes que consultar con su palabra si estás en lo correcto o no. No es nada más hacer así. Entonces, hermanos, muchas partes de la Biblia las podemos ver y nos dice exactamente lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, de ahí en Proverbios podemos ver muchas cosas, muchas. Está la oración de Daniel también, cuando oró Daniel, Jeremías, Miqueas, Amós. Entonces, hermanos, hay mucha información. Lo hemos visto en Guardado de la Ceguera Espiritual. Y un día, bien compréndanlo, en Génesis, veamos, Génesis, desde el principio nos dice qué es un día y qué comprende un día, para que muchas personas que andan en otras cuestiones tengan cuidado. Dijo, capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, o sea, habló. Su Espíritu Santo es enseñar, decirnos las cosas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fíjense bien, y fue la tarde y la mañana un día.
¿Por qué? Porque en la tarde y en la mañana hay luz. Las tinieblas las llamó noche, es otra cosa. Muchos andan por ahí te guardan el séptimo día y empiezan desde el sexto. Aquí nos dice, Dios descansó el séptimo día y dijo muchas cosas, sí, aquí en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento Jesús dijo, mi Padre y yo trabajamos todos los días, hagan el bien. Hasta puso ejemplos de una oveja que si se caía, que hagan el bien. Hay que hacer el bien todos los días, hermanos. Estar en su palabra, en buenas obras. Para eso fuimos creados. Bueno, hermanos, les doy las gracias por haber escuchado esto y vamos a tener más participaciones. Cualquier comentario me lo pueden poner ahí, por favor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.